Estamos con el doctor Paolo Jiménez Orbegoso, él es médico endocrinólogo y le doy la bienvenida a Visita Médica. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Bueno, feliz de tenerte nuevamente aquí, Fiorella, con nosotros, para poder compartir algunas opiniones, algunos conocimientos acerca de las enfermedades que yo trato aquí en mi consultorio. Doctor, el día de hoy entonces vamos a conversar de algo que muchos nos escriben, nos preguntan, y es cuáles son las principales complicaciones que puede tener la diabetes. Pero ya nos hemos olvidado un poco y queremos saber qué es la diabetes. Sí, bueno, recordando un poco, porque estamos haciendo una secuencia ya de programas acerca de diabetes. Bueno, la diabetes es la enfermedad metabólica más común, más frecuente que tenemos a nivel mundial. En el Perú se estima que hay aproximadamente 2 millones de personas diabéticas y es una enfermedad en la cual el páncreas no trabaja adecuadamente o deja de producir insulina y por tanto, como es la hormona que se encarga de manejar el nivel de glucosa, el azúcar sube en la sangre y las personas presentan muchos síntomas de esta enfermedad, los cuales llegan a nuestro consultorio para consultarnos y nosotros ya les hacemos el diagnóstico. Entre los síntomas más importantes, y eso para que recuerde las personas que nos están viendo, no olviden que si ustedes tienen familiares diabéticos, tienen mucha sed, orinan demasiado, orinan en la noche, tienen baja de peso brusca, problemas en la vista, visión borrosa, prurito corporal, deben consultar al médico. Se hace una prueba muy sencilla que es la prueba de glucosa y con eso ya tenemos el diagnóstico de diabetes. Y así podemos saber si la tenemos o no. Pero doctor, ¿qué es lo que pasa si ya hay muchas personas, como usted dice, que tienen diabetes? Sí, realmente tenemos un problema muy importante en salud pública actualmente y el problema de la diabetes no es tener el azúcar alta. El azúcar alta, bueno, es un problema que podemos manejarlo los médicos, sino el problema son las complicaciones que se dan. Y para esto, Fiorella, te comento que existen dos grandes grupos de complicaciones. Tenemos complicaciones agudas y tenemos complicaciones crónicas. Las complicaciones agudas son aquellas que se presentan súbitamente y son dos básicamente, que viene a ser las complicaciones que son la hiperglucemia, es decir, cuando el azúcar sube demasiado en niveles muy altos, más allá de lo permitido, y el paciente tiene síntomas en donde se siente mal, síntomas como los que acabo de mencionar, ¿no? Y la hipoglicemia, que es la complicación aguda más severa y más grave, que es cuando el azúcar desciende a niveles inferiores a lo normal, es decir, menos de 70 miligramos por ciento. Cuando un diabético tiene hipoglicemia, es una emergencia severa, tiene que ir probablemente a un centro de urgencias y tratarse, y nos va a dar muchos sustos además, ¿no? ¿Por qué podría darse una hipoglicemia? La hipoglicemia, que es, como le digo, la complicación más importante, se puede dar porque el paciente está tomando más medicinas de las que se le prescribió, o se equivoca del medicamento y toma un medicamento demasiado potente, o se coloca demasiada insulina. Este paciente va a tener una baja brusca del nivel de glucosa y va a tener síntomas como los que te voy a comentar. Va a tener obnubilación, sopor, puede llegar a desmayarse, va a tener palpitaciones, sudoración fría, va a tener un momento de fatiga, de hambre, va a comenzar a temblar, y en ese momento el paciente, si no se trata inmediatamente dándole algo de azúcar, ese paciente va a seguir descendiendo su nivel de glucosa hasta que llega a perder el conocimiento. Puede convulsionar inclusive. Entonces la hipoglicemia se produce por exceso de medicación, pero también por algunas enfermedades. Por ejemplo, si el paciente le da un episodio de diarrea, o el paciente no come, no ingiere sus alimentos por algún otro motivo el día de hoy y toma la medicación, entonces el azúcar también va a descender bruscamente. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Yo he tenido casos muy severos de hipoglicemia y hay que tener mucho cuidado y estar atentos, porque si no se trata a tiempo, el paciente puede desmayarse, puede tener una contusión cerebral, romperse la cabeza, etc. ¿Y qué pasaría, doctor, si sucede este cuadro y no hay ningún centro de salud cercano? Lo inmediato, lo ideal sería, bueno, y ese es el consejo para todos nuestros pacientes diabéticos, eso siempre lo recomendamos aquí en nuestra oficina, traten de tener un glucómetro. Lo ideal es que tengan el glucómetro. Si tienen el glucómetro, el familiar inmediatamente le hace el control al paciente diabético, por lo tanto, esa persona inmediatamente va a poder saber si tiene baja o alta el azúcar e inmediatamente va a poder tratarla.
pero muchos de nuestros pacientes lamentablemente no tienen glucómetro. Si no tienen el glucómetro, es mejor irse pensando que hay hipoglicemia con los síntomas que hemos estado conversando y al paciente darle azúcar. Así nos equivoquemos, es mejor equivocarnos porque en este caso es una urgencia. Entonces podemos darle una bebida gaseosa, podemos darle algo de azúcar como tal, o algún líquido azucarado, un caramelo, un chocolate, hasta que podamos trasladarlo a un centro de salud, ¿no? Porque en esos minutos se va a perder minutos vitales. No olvidar que la hipoglicemia puede llegar inclusive a causar daño cerebral irreversible, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Doctor, ¿qué otro tipo de complicaciones puede traer la diabetes? Fuera de las complicaciones agudas, que como ya les comenté son un poco aparatosas y son un poco severas en el caso de la hipoglicemia, sin embargo lo más importante en diabetes son las complicaciones crónicas o complicaciones tardías. La diabetes causa daño a casi todos los órganos del cuerpo de alguna manera, porque interviene de alguna manera en órganos fundamentales como son los que te voy a mencionar. Las más conocidas y las más importantes son el daño en los ojos, eso se conoce como retinopatía diabética. Progresivamente se va dañando la retina hasta que el paciente puede llegar a tener ceguera. La diabetes es la causa número 1 de ceguera en el mundo, en todas las personas en general. En segundo lugar, el daño a nivel renal. El riñón también sufre muchísimo con la diabetes y pueden llegar a insuficiencia renal. Si usted ahorita va a un centro de hemodiálisis en cualquier parte, vamos a ver que la mayoría de las personas que están con hemodiálisis en insuficiencia renal son personas que son diabéticas. Entonces es una causa muy importante de insuficiencia renal. La diabetes causa amputación de miembros inferiores. Las personas diabéticas tienen mucha más posibilidad de perder una pierna versus una persona que no es diabética. Esto porque se infecta el pie, esto porque también tienen otra complicación que se llama neuropatía. Neuropatía es el daño en los nervios de los pies. Esto es importante, Fiorella, porque esta sí es la complicación más precoz y más frecuente. Entonces, quienes nos ven ahorita, por ejemplo, pueden darse cuenta que si son diabéticos, si tienen adormecimiento en pies, si tienen dolor tipo quemazón en pies, una molestia permanente en los pies, ya están haciendo neuropatía diabética, que es algo muy frecuente y que nos puede llevar a pie diabético. Entonces, tenemos daño en ojos, daño en riñón, daño en pies, pero no olvidemos cuál es el daño más grave que finalmente termina siendo diabetes, que es el daño a nivel cardiovascular. El corazón sufre, el cerebro sufre, los vasos sanguíneos sufren, nuestros pacientes diabéticos lamentablemente hacen infartos cerebrales y muchas veces mueren por infartos cardíacos. Entonces, diabetes es una enfermedad muy severa si no se controla, pero si se controla nos va muy bien, ¿no? Hay que controlarla entonces y seguir los consejos del doctor, como es el último consejo que queremos que nos dé, por favor. Bueno, en realidad nosotros tenemos dos oficinas, básicamente estamos en la Avenida La Paz 312, en la ciudad de Arequipa. El teléfono de contacto es el 22 87 77 y nuestra secretaria le contestará al 9555 10555. También para los pacientes de provincia, Fiorella, tenemos una ventaja en el sentido de que tenemos un laboratorio propio, el cual está ubicado en la Avenida Ejército 101, en el edificio Nacia, oficina 303, y ahí los pacientes de provincia pueden venir temprano, se les hace todo su chequeo de diabetes, sus análisis completos, los resultados están saliendo en un par de horas y yo les estoy atendiendo en el mismo día para que puedan retornar a su ciudad, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Ok, muchas gracias a ti, Fiorella, por la entrevista.